Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Badrán. En el día de la fecha vamos a dar conclusión al tercer y último módulo de proceso sucesorio. En ese orden de ideas vamos a tratar, si se quiere, varios temas. Uno de los temas fundamentales es la administración de la herencia. Sobre la administración de la herencia, cabe señalar que de forma preliminar la debemos clasificar en administración judicial o administración extrajudicial. Judicial, aquella que se da en el marco de un proceso sucesorio con motivo de un encargo judicial. Es decir, el juez, previa designación de los herederos y o interesados en particular, designa a una persona que en definitiva va a actuar como administrador de la sucesión. Pero por el otro lado podemos tener naturalmente una administración extrajudicial, es decir, aquella que se efectúa independientemente del encargo judicial y en líneas generales, ya lo vamos a ver con cierto detenimiento, con venia o autorización o por decisión de común acuerdo de los herederos, pero sin intervención del magistrado, sin el encargo judicial. Esa es básicamente la diferencia entre un tipo de administración y el otro. A su vez cabe señalar que la administración de la herencia tiene una repercusión práctica y está perfectamente ligada a la comunidad hereditaria, es decir, a la situación en la cual hay dos o más herederos que concurren en la herencia o en el acervo hereditario. Porque si bien cuando hay un solo heredero, este heredero va a ser en definitiva el administrador, lo cierto es que no tiene mucha repercusión analizar todas las idas y las vueltas, los ribetes, los vericuetes, los bemoles de la administración cuando hay un solo heredero. La repercusión práctica es cuando hay varios herederos. Por eso decíamos que está íntimamente ligada a la comunidad hereditaria, es decir, dos o más herederos que concurren a la herencia. Hecha esa aclaración, como novedad, nuestro Código Civil y Comercial tiene la particularidad de que legisla la administración extrajudicial de la herencia, a diferencia de la Ley 340, que era el Código Civil de Vélez Sarsfield, el código derogado. No contenía una legislación en este extremo. También cabe señalar que el diseño legal del nuevo código, en rigor de verdad, es consagrar legislativamente las pautas jurisprudenciales o pretorianas que los tribunales, interpretando las distintas normas en materia de administración, representación y figuras de tipo o índole contractual o cuasi contractual, habían hecho en el pasado. En ese esquema de juego, cuando hablamos de administración extrajudicial, esto es fuera de una declaratoria de herederos, fuera o sin intervención del tribunal, podemos tener distintas figuras. La primera figura es un mandato expreso. ¿Eso qué significa? Que todos los herederos, de común acuerdo, otorgan un mandato o poder en sentido lato a uno de esos herederos para que en definitiva el heredero en particular los represente frente a terceros. Y obviamente el alcance o la extensión de ese mandato o poder va a surgir del mismo instrumento. Esto significa que va a poder tener cualquier tipo de atribución o facultad. Y va a poder tener cualquier tipo de atribución o facultad por la sencilla razón de que en definitiva no es otra cosa que un mandato o un poder en los términos del nuevo Código Civil y Comercial.
de modo tal que si se otorgan facultades o poderes especiales para ciertos actos, tal mandato va a ser válido. Podríamos tener una segunda situación, que no tengamos un instrumento, que no haya una manifestación expresa de la voluntad, pero que todos de común acuerdo aceptan que un heredero en particular actúe como su representante frente a terceros. Entonces, en este caso, esa decisión común, por inercia, si se quiere, por una situación fáctica o de hecho, produce naturalmente un mandato tácito y consentido. Y luego tenemos una tercera figura, que es la gestión de negocios ajenos sin mandato. En la gestión de negocios ajenos sin mandato, ¿qué sucede? Sucede que un heredero actúa frente a los terceros como representante de los otros, pero en rigor de verdad no lo es. Los coherederos ignoran o desconocen esta situación. Entonces, no es estrictamente un representante o un administrador en sentido lato, sino que en rigor de verdad no es otra cosa que un gestor de negocios ajenos sin mandato. En el plano teórico, en el plano abstracto, estas tres figuras muchas veces son difíciles de discriminar o diferenciar. Fundamentalmente, el mandato tácito y la gestión de negocios ajenos sin mandato, porque en ambos casos tenemos una misma plataforma fáctica objetiva frente a los terceros. Esto es, un sujeto, que es un heredero, frente a los terceros, actúa como administrador o representante. Ahora bien, el problema es el aspecto interno, la relación interna, y cómo se comporta el sujeto frente a los coherederos. Siempre me ha parecido que la forma probablemente más adecuada o apropiada para discriminar en la práctica estas situaciones, instituciones o figuras jurídicas, naturalmente, es acudir a la discriminación o teorización que hace la teoría contractual en torno a la representación tolerada y la representación aparente. Tanto en una representación como en la otra, tolerada y aparente, el supuesto sujeto representante frente a los terceros actúa como tal. Ahora, la diferencia es que en la tolerada, los sujetos representados, en este caso los coherederos, conocen a la perfección esa situación. Y pese a ello, nada hacen, lo consienten, lo toleran, lo permiten. Con lo cual, esa situación produce una ratificación con efecto retroactivo, de modo tal que toda la actuación del gestor o representante en sentido lato es naturalmente convalidada. De modo tal que esta representación tolerada o consentida equivale, en definitiva, a un mandato tácito. Mientras que cuando el sujeto actúa como representante sin tener autorización, sin venia de los otros coherederos, y a su vez los otros coherederos lo ignoran, lo desconocen, no lo saben, entonces la representación no es tolerada, es aparente. Y esto exige que el sujeto, en este caso el coheredero, que toma conocimiento de que hay un heredero o coheredero que actúa en su supuesta representación o en una representación aparente, inmediatamente debe oponerse. Porque si así no lo hiciere, termina convalidando o ratificando retroactivamente el acto.
Y lo que era una gestión de negocios ajenos sin mandato, se va a convertir en mandato tácito. Esto es probablemente, a mi juicio, la clave de juego o la llave fundamental para poder comprender cuándo hay en la práctica un mandato tácito y consentido y cuándo hay en definitiva una gestión de negocios ajenos sin mandato. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión que tiene muchísima repercusión práctica en materia de administración extrajudicial sucede a menudo con los inmuebles. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un heredero que ocupa un inmueble y lo explota a título personal. Es decir, se vivía con el causante y naturalmente el causante fallece y sigue viviendo en la misma casa. En ese caso, por ejemplo, el caso de un hijo o de un hermano, por ejemplo, o una hermana, bueno, en esos casos en particular se va a dar una situación especial que va a tener el uso y goce exclusivo, mientras que los otros coherederos no lo van a tener. El 2328 del nuevo Código Civil y Comercial, siguiendo las pautas del condominio y de la jurisprudencia que se elaboró conforme la Ley 340, Código Civil de Vélez Sarsfield y las sucesivas reformas, vino a consagrar legislativamente o a instituir en regla legal todas estas decisiones pretorianas o jurisprudenciales, que básicamente significa que los coherederos que no estén de acuerdo en que un coheredero use y goce exclusiva y privativamente un bien, fundamentalmente un inmueble, pero podría ser, por ejemplo, también un automotor, entonces deben efectuar oposición fehaciente. Y a partir de la oposición fehaciente van a quedar habilitados a reclamar el pago de la cuota parte proporcional de un canon locativo, como si fuese un contrato de alquiler en el cual uno se debe efectuar una deducción, una resta de la cuota parte que le corresponde al sujeto que ocupa en su calidad hereditaria. Pero el resto debe ser pagado. ¿Por qué? Porque un criterio de justicia y equidad impone que el heredero que ocupa el inmueble, así como hace esa ocupación, naturalmente debe en alguna medida resarcir a los coherederos. Ahora bien, lo fundamental es que existe una oposición fehaciente. Esto está arreglado de forma idéntica en el condominio y de forma idéntica también en lo que es las sucesiones, en nuestro caso, el 2328. Entonces, se remite una carta documento, o en su defecto, si no la recibiere o no la quisiera recibir por la causa que fuere, una actuación o acta notarial por escribano, se efectúa esta oposición fehaciente y a partir de ese momento el heredero que efectúa el requerimiento va a poder articular por vía incidental, fundamentalmente, un incidente o demanda incidental de oposición al uso y goce y pago proporcional del canon locativo, en función, obviamente, de la cuota parte hereditaria. Supongamos que hay dos herederos, supongamos que el alquiler son 20.000 pesos, y son partes iguales, 10.000 pesos cada heredero, naturalmente podría reclamar el pago mensual a partir de la oposición de 10.000 pesos. Efectuadas esas aclaraciones, también es fundamental entender que podemos tener hipótesis de administración judicial de la herencia, es decir, cuando no existe un administrador y en el marco del juicio un heredero solicita al juez que fije fecha y hora de audiencia
a los efectos de realizar naturalmente la designación o sorteo, en definitiva, del administrador. Esto lo vamos a encontrar reglado en el 696 del CPC. Este 696, siempre digo que es una norma que perfectamente podría no existir porque lo único que hace es generar confusión en los juzgados y en los operadores jurídicos en general. Veamos por qué. Lo primero, porque el 696 se refiere stricto sensu al administrador definitivo, no al provisorio, y eso nos obliga a efectuar una aclaración preliminar. Esta aclaración es, una cosa es el administrador provisorio, que es aquel que puede ser pedido en cualquier momento durante la declaratoria de herederos, y otra cosa es el administrador definitivo, es decir, aquel que es solicitado o que su campo de intervención o actuación ocurre una vez que tenemos apertura del juicio sucesorio o de lo que algunos autores, para aquellos que se familiarizan con la doctrina nacional, por ejemplo, Pérez La Sala, Medina, entre otros, hablan de partición. En ese caso, vamos a tener un administrador definitivo. Pero esta clasificación de administradores, en rigor de verdad, no tiene una repercusión práctica real. Tiene una repercusión práctica meramente didáctica a los efectos de entender que hay un administrador durante la declaratoria y otro administrador que puede ser la misma persona o no en el proceso sucesorio propiamente dicho. Entonces, muchas veces los juzgados invocan este 696 y decretan oportunamente, pretendiendo que recién en la audiencia de designación de perito inventariador, tasador y partidor, recién allí se haga nada más y nada menos que la designación del administrador. Pero la verdad es que el giro o la continuidad o la marcha de los negocios, de las cuestiones civiles y comerciales del causante, muchas veces no pueden esperar la designación de un administrador. Por eso, en esos casos, la actuación naturalmente, ¿cuál va a ser? La de un administrador provisorio. Y eso no puede ser negado. Eso está arreglado expresamente en el nuevo Código Civil y Comercial, 2327, en el 2352. Hay distintos dispositivos que hacen alusión a este administrador, hasta incluso como una medida cautelar, conservatoria y urgente del acervo hereditario, para tener en cuenta este esquema. La segunda cuestión es que el sistema puede ser calificado de arbitrario o no, pero lo cierto es que en líneas generales el juez elige no por mayoría, sino al cónyuge superstite, porque se supone que es el mayor o el que tiene más experiencia o el que ha tenido contacto con el causante en los negocios, lo cual no necesariamente es correcto, sino a lo que se decida o define la mayoría, y en los casos de que haya una sucesión testamentaria y haya una albacea, que es el ejecutor de la última voluntad del causante, este naturalmente va a ser el sujeto que va a efectuar la administración. Algo fundamental que yo estimo primordial, decisivo, o si se quiere dirimente para entender el régimen de administración, es que pese al nomen iuris o la propia calificación jurídica que utiliza el CPC o el Código, cuando uno advierte cuáles son las facultades o atribuciones que tiene el administrador, advierte que en rigor de verdad el administrador no efectúa estricto sensu actos de administración. Y para comprender esto es menester una aclaración preliminar. Lo primero es que hay tres tipos de actos. Los actos de disposición, que producen en términos técnicos un menoscabo sustancial a la situación jurídico-patrimonial de una persona, por ejemplo, la venta de un inmueble, la donación de un automotor, son todos actos netamente de disposición. Obviamente, y a contrario sensu, deben tener un valor económico significativo,
porque a título ilustrativo y llegando a un absurdo, si una persona realiza la compra-venta de caramelos, por más que en definitiva esa situación en particular importe una enajenación o disposición, como no tiene un valor económico significativo y no produce un menoscabo en la situación jurídico-patrimonial de la persona, eso no es un acto de administración, eso no es un acto de disposición, sino que sería un acto de administración. En segundo término, los actos de administración son aquellos naturalmente que se realizan sobre cosas o bienes o derechos de escaso valor, o en última instancia que no alteran la situación. En líneas generales, cuando en la práctica se efectúa un arrendamiento, una parcería, un pastoreo, pastaje, o en líneas generales una locación, comodato, depósito, etc. Es decir, un contrato donde se transfiere o se concede el derecho personal de uso y goce por un tiempo determinado. Obviamente, si el plazo fuese excesivo, ya Espota en el Código Derogado, Ley 340 y sucesiva reforma, planteaba el caso de la locación que se hacía por 10 años, como el Código exigía un poder especial para hacer una locación en esos términos, eso no era un acto de administración, sino que era un acto de disposición. Y finalmente tenemos los actos de conservación. El acto de conservación es aquel acto que, enmarcado o encuadrado dentro del acto de administración, en definitiva todavía tiene menor significación, porque no produce ningún tipo de repercusión jurídico-patrimonial y económica. La ecuación del patrimonio en cuestión sigue siendo exactamente la misma. Por ejemplo, si hipotéticamente se hace una reparación, naturalmente no tenemos un acto ni siquiera de administración, porque no es que lo está alquilando un tercero, simplemente lo está arreglando, está evitando el deterioro, etc. Eso para comprender en definitiva cuáles son los actos. Entonces, lo que debemos comprender es que cuando se habla del administrador de la herencia, no significa que el administrador de la herencia tenga un sinnúmero de facultades o atribuciones, todo lo contrario. Ni siquiera tiene facultades o atribuciones de administración stricto sensu, porque siempre en líneas generales requiere la venia o la autorización de los coherederos o en su defecto del juez para actuar. Por ejemplo, para poder vender cereales oleaginosos, cosas perecederas que se pueden desaprovechar, es inexorable siempre que se aplique el régimen de los artículos 708, 709, 710 del CPC, se solicite la autorización a los coherederos y así el juez hipotéticamente autorice. Lo mismo para pagar, si se quiere, muchas veces gastos de la sucesión y cuestiones del estilo. Esto para que adviertan cuál es el verdadero campo o ámbito de actuación o intervención de un administrador, porque un error muy difundido es que hay amplísimas facultades y la verdad no lo hay. Un tema delicado que es motivo de discusión muchas veces en la práctica entre los operadores jurídicos que tienen cierto manejo de las cuestiones sucesorias, es si el administrador puede efectuar el pago de deudas del causante. Bueno, yo siempre he sostenido que pese a la primera interpretación que uno puede realizar de la lectura de los artículos 23, 23 y subsiguientes del Código Civil y Comercial, un análisis detenido conduce a la solución contraria. No solo por la cuestión meramente conservatoria, sino porque el legítimo abono reglado en los artículos 23, 56 y subsiguientes del Código Civil y Comercial, establece un trámite en los cuales el acreedor del causante debe presentarse ante el juez de la sucesión, denunciar su crédito, correr visto traslado a los herederos, y en tanto y en cuanto obtenga reconocimiento del crédito, recién allí queda habilitado a pagar el administrador. Esto significa, en definitiva, que el administrador no puede prescindir de la voluntad de los herederos o del juez.
¿Y por qué? Por una cuestión fundamental. Podría ocurrir que el administrador pagara deudas prescriptas, que el administrador pagara deudas falsas. O sea, si se quiere hacer haciendo una comparación o parangón con un proceso falencial como un concurso, una quiebra, una verificación de créditos sería equivalente a un legítimo abono. Entonces, si naturalmente se requiere o la venia de los herederos o en su caso la autorización judicial, es claro y evidente que no puede en principio pagar, si se quiere, deudas. Como excepción, y en tanto en cuanto no estuviesen prescriptas, podrían ser aquellas deudas que tienen carácter institucional, por ejemplo, las deudas fiscales o tributarias, y en tanto y en cuanto el administrador tuviera fondos suficientes, porque de lo contrario, si tiene que requerir fondos a la sucesión, naturalmente esos fondos los va a tener que requerir vía procedimental mediante visto traslado, y naturalmente esa única va a ser la forma de operativizar o materializar o realizar este pago. Un administrador, naturalmente, en el nuevo código, el 2355 ha derogado los artículos 7, 13 y subsiguientes del CPC. ¿Por qué? Porque el 7.13 del CPC estipula, o mejor dicho, a nivel de derogación implícito virtual sobreviniente, estipulaba que podía requerirse la rendición de cuentas en cualquier estado y grado, en cualquier momento. Y esto era un verdadero inconveniente, porque si le solicitaban cada 15 días una rendición de cuentas, el administrador se pasaba todo el tiempo rindiendo cuentas y no realizando actos de su propia gestión, que son en definitiva actos de conservación del patrimonio del acervo hereditario. Entonces, el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 2355, establece un plazo mínimo de 3 meses. Cada 3 meses se puede requerir, naturalmente, nada más y nada menos la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es solicitar un informe circunstanciado, detallado, de forma clara y precisa, con respaldo documental al administrador. Es decir, ¿cuáles fueron los gastos? Justifíquelos, explíquelos, demuéstrelos, acredítelos. ¿Cuáles fueron los ingresos? ¿Cuáles fueron los egresos? Esta actividad señala agudamente Magín Ferrer, que se trata de un acto personalísimo e indelegable, más allá de que en la práctica debe ser realizado por un contador que tenga una técnica documental y con una memoria descriptiva y que aplique los distintos rubros de una rendición de cuentas, porque realizar una rendición de cuentas no es una tarea sencilla que cualquiera persona o heredero pueda realizar, requiere cierta preparación, pero al menos formalmente tiene que estar firmada, tiene que estar realizada formalmente por el propio administrador, no es que puede delegarla formalmente en un tercero. Esto para tenerlo en cuenta. Una rendición que no tiene respaldo documental, más allá de lo que se haya dicho en algún fallo aislado de algún juzgado de Córdoba capital, donde no ha logrado comprender la cuestión, si no tiene respaldo documental, precisamente no cumple con los requisitos propiamente exigidos por los artículos 855 y subsiguientes del Código Civil y Comercial, de modo tal que no es una rendición de cuentas, y eso es nulo. También para tener en cuenta ese otro extremo. Ahora, cuando se pide la rendición de cuentas, el solicitante debe establecer desde qué momento la requiere y hasta qué momento. ¿Para qué? Para que exista un periodo expresamente comprendido de reclamo, porque de lo contrario no va a existir
una claridad y precisión en los términos del artículo 175 del CPC para que, en definitiva, pueda el sujeto requerido, que es el administrador, cumplir con ese pedido, esa pretensión incidental. Y en ese orden de ideas, otra precisión que debe efectuarse es entonces que el administrador debe haber estado en función, esto es, debe haber aceptado el cargo, debe haber juramentado y debe haber estado en posesión material de los bienes para poder administrarlos en sentido lato, porque si no se da ninguna de esas situaciones, el administrador podría oponer la excepción de falta de legitimación activa y o pasiva, en el sentido de que si él no había aceptado el cargo, no había juramentado, no estaba en posesión, no tenía posibilidad de administrar, por más que haya estado la designación formal, no podría haber realizado acto alguno, luego no puede rendir cuentas sobre actos que no ha realizado. En última instancia, la tercera excepción que se podría oponer sería, en líneas generales, la prescripción liberatoria, al menos como excepción oponible, más allá de la eficiencia o eficacia. ¿Cuál es el tema que se ha debatido en Córdoba en un fallo de Cámara Séptima en la declaratoria Nigro Néstor Bautista? El problema con el 713-714 del CPC es que establecen un incidente nominado, porque es de rendición de cuentas, atípico, porque no tiene régimen particular. Pero esa tipicidad, según la Cámara, significa que el requerido, el incidentado, el administrador, no puede oponer excepciones. Nosotros discrepamos o disentimos respetuosamente con el criterio de la prestigiosa Cámara Séptima, por una cuestión muy simple. El derecho de defensa del artículo 18 de la Carta Magna, y a su vez la interpretación sistematizada de todos los incidentes atípicos, significa que hay que integrarlos con el 508 del CPC, es decir, debe existir un traslado por 6 días hábiles judiciales fatales más cargo, para que el sujeto incidentado en la especie y el administrador pueda comparecer, pueda oponer excepciones, que podría ser un defecto legal, como habíamos explicado, que podría ser una falta de legitimación activa y o pasiva y omita, como hemos explicado, o en su caso también el supuesto de una prescripción liberatoria. Eso debiera ser permitido y esa es la interpretación que nosotros propiciamos al respecto. Bien, efectuadas estas aclaraciones, decimos que el plazo es naturalmente de 3 meses. No se puede requerir rendición de cuentas en un plazo inferior a los 3 meses porque eso afecta el normal desenvolvimiento, desarrollo de la administración en sentido lato o de la conservación del acervo hereditario. Efectuadas estas precisiones, pasamos al tema que sigue. La demanda en contra de una persona fallecida. Ya hemos adelantado algo cuando analizamos el módulo primero o el módulo 1, que era derecho sucesorio sustancial o instituciones de derecho sucesorio sustancial. ¿Qué sucede? La demanda en contra de una persona fallecida se discute cuál es la naturaleza jurídica de la ineficacia. ¿Es inexistencia? ¿Se trata de nulidad absoluta o en cambio se trata de una nulidad relativa? Al respecto, cabe señalar que para poder comprender adecuadamente el fenómeno hay que considerar que cuando una persona fallece o muere, deja de ser persona. Se convierte estrictamente en una cosa que está fuera del comercio. Esto es un cadáver. Entonces, cuando la persona muere o fallece, deja de ser un sujeto de derecho para ser una cosa. Si es una cosa, la demanda que se articula en contra del cadáver o de la persona fallecida
Es una demanda subjetivamente improponible o improponible subjetivamente. Y entonces se elaboran tres teorías. La primera, que hay inexistencia. ¿Por qué? Porque está faltando el sujeto pasivo de la pretensión o de la demanda. El demandado no existe. Y si no existe, si falta un elemento de la pretensión, la demanda, más que nula, es inexistente. La segunda tesis, que tiene mucha repercusión en la jurisprudencia mendocina, que se trata de una nulidad absoluta. Y que incluso así hay fallos en Córdoba de la Cámara Quinta que dan a entender también esta posición. En el caso Rentas contra Espinosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque naturalmente no se podría convalidar esta situación. Y luego, la tercera tesis, que es la tesis del Tribunal Superior en el año 2005, en el fallo Guzmán, Rentas contra Guzmán, donde se estimó, se interpretó que hipotéticamente si hubiera sucesores universales o herederos, estos podrían convalidar, subsanar la nulidad. Por nuestra parte, vamos a aclarar la repercusión práctica de las distintas teorías. Si se entiende que hay inexistencia o nulidad absoluta, a nivel práctico es lo mismo. ¿Por qué? Porque en cualquier grado y estado del proceso, con pedido de parte o de oficio, el juez puede y debe declarar la inexistencia o nulidad de oficio. La diferencia entre la inexistencia y la nulidad absoluta es meramente conceptual. ¿Qué significa esto? Que en la inexistencia, el acto jurídico procesal está integrado por los siguientes elementos: sujeto, objeto y causa. No hay falta sujetos, entonces no es que hay un vicio o un defecto en el acto, sino que hay la ausencia del acto porque nos falta un elemento. En este caso, el sujeto pasivo de la pretensión, el demandado. En cambio, si hablamos de la nulidad absoluta, tenemos todos los elementos del acto jurídico procesal. Tenemos los sujetos, tenemos el objeto, tenemos la causa, tenemos todo. Pero ¿qué ocurre? En alguno de los elementos tenemos un vicio o un defecto. El elemento está, pero está viciado, es defectuoso. Por ejemplo, si hay incapacidad. Si hay incapacidad del sujeto, naturalmente, es claro y evidente entonces que más que inexistencia, lo que hay es nulidad. Ahora, si el sujeto falta, lo que hay es inexistencia. La nulidad relativa tiene como repercusión práctica que el vicio es convalidable y por lo tanto uno debiera plantear en tiempo oportuno la nulidad, esto es, pedido de parte expresa, no procede de oficio, dentro de un plazo de 5 días hábiles judiciales fatales más cargo, en los términos de los artículos 78 y 53 del CPC de Córdoba. En prieta síntesis, esa es la repercusión práctica de una tesis y de la otra. Por nuestra parte, entendemos que se trata de inexistencia. ¿Por qué? Porque cuando está fallecida la persona y se demanda a una cosa, el cadáver, objetivamente no hay sujeto pasivo de la pretensión. Hay una cosa, y la cosa no es demandable o susceptible de ser demandada. Por lo tanto, la demanda es subjetivamente improponible. Y si es subjetivamente improponible, es inexistente. Colorario de ello, se aplican todas las consecuencias que eso trae aparejado. En cualquier grado y estado del proceso, puede ser denunciada la inexistencia y así debe ser declarada incluso de oficio, a pedido de parte o de oficio, y no hay preclusión porque no admite confirmación ni convalidación esta situación. Bien, aclarado esta situación, cabe destacar que se ha discutido en doctrina, en jurisprudencia, ¿qué pasa con la prescripción liberatoria? Para algún sector, la demanda
en contra de la persona fallecida equivaldría al 3986 del Código Derogado, que es similar al 2546 del actual Código Civil y Comercial, y por lo tanto, eso importaría que la demanda interrumpa el curso de la prescripción. Ahora, por nuestra parte, en ese mismo orden de ideas, Monjo y también la Cámara de Segunda de Córdoba, en el fallo Rentras contra Zúbil de Sánchez, ha estimado, elíptica o indirectamente, que no puede interrumpir el curso de la prescripción, porque precisamente es un acto nulo, al menos para la Cámara, y por lo tanto no puede producir efecto jurídico alguno. No puede ser calificada como demanda defectuosa. Entonces, si se articuló una demanda en esta forma, pasó el tiempo y se pretende articular una nueva demanda, la demanda nula o inexistente, según la doctrina que sigamos, no va a tener virtualidad práctica a los efectos de interrumpir el curso de la prescripción, y la obligación, si ha pasado el tiempo, se va a encontrar naturalmente prescripta. También se ha discutido en doctrina y jurisprudencia qué ocurre con el acto viciado, el acto nulo o acto inexistente, con la demanda en contra de la persona fallecida. Si en la práctica ese acto es válido o no. Porque la juez Esmaña, de los juzgados fiscales de primera instancia de Córdoba Capital, en el caso Rentras contra Zúbil de Sánchez, llegó a sostener que el acto era válido y que lo único que debía anularse o declarar sin eficaz eran todos los actos posteriores. La apelante se alza, articula primero directo, luego apelación una vez concedido el directo, y en ese marco de acción logra revocar, lo cual es lógico. En ese mismo orden de ideas, ya que Ovenda sostenía desde antaño que si el vicio reside en el mismo acto jurídico, en este caso en la demanda, lo viciado es la demanda. No puede independizarse el vicio y hacerse válido el acto procesal inexistente, nulo, o viciado o ineficaz, y luego inválido el resto. Y esto tiene repercusión práctica, porque si se anula o se declara en definitiva la inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa de la demanda, entonces claro y evidente que con el paso del tiempo, que normalmente es excesivo en este tipo de juicios, va a prosperar en el futuro una prescripción liberatoria. No es una cuestión menor la discusión sobre cómo opera el llamado efecto dominó propio de las nulidades. Hechas esas aclaraciones, pasamos a un tema sumamente importante, que es el artículo 745 del Código Civil y Comercial, y que tiene mucha repercusión práctica en torno a las sucesiones cuando se trata del embargo de derechos y acciones hereditarios. Al respecto debemos decir lo siguiente. El 745 del nuevo Código Civil y Comercial establece lo que se llama prioridad del primer embargante. Y establece que el primer embargante va a tener una prioridad que se traduce en lo siguiente: capital, intereses y costas sobre su embargo, independientemente del monto nominal. ¿Qué significa esto? Que se ha dejado sin efecto la tesitura tradicional del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, que estipulaba que los embargos eran nominales. Los embargos no son más nominales, son de valor, comprenden capital, intereses y costas. En definitiva, la planilla actualizada. Eso es lo que dice el 745, en lo que es la prioridad del primer embargante, que es en definitiva, en más o en menos, un reflejo del 218 del CPC de la Nación. Ahora, ¿qué ha pasado con la jurisprudencia? La Cámara Tercera, con nueva integración, en la causa de incidente de levantamiento de embargo formulado por Sánchez
en Prego contra Sánchez, sostuvo que este 745 en rigor de verdad no tiene ninguna repercusión y que el embargo sigue siendo nominal. En cambio, la Cámara Sexta entiende en una causa caratulada prácticamente idéntica, pero con otro número de expediente, de que el embargo es de valor, es decir, es capital, intereses y costas. Y solo se puede requerir el levantamiento de embargo en tanto y en cuanto se pague capital, intereses y costas, independientemente del monto nominal del embargo. Pero lo limita y lo circunscribe al primer embargante literal. Es decir, que si se tratara del segundo, tercero, cuarto embargante y no hubiese antes otros embargantes porque ya han cobrado, no tendría este privilegio. La Cámara Octava, en un fallo más moderno del año 2020, el año pasado, septiembre u octubre, sostuvo el criterio que nosotros propiciamos, que el 745 se aplica no solo a la prioridad de primer embargante estricto sensu, sino que se aplica sobre capital, intereses y costas entre acreedores o incluso tercer adquirente, porque puede ocurrir que haya una venta, la adquisición por un tercero, lo que sea, con un toma cargo de embargo en la escritura pública, y esa situación lo convierte en deudor y debe pagar el monto total. Lo mismo surge con la Cámara Federal de Córdoba, que aplica este 745. En definitiva, lo importante es que en la evolución jurisprudencial actual, la interpretación del 745, afortunadamente, se ha ido abandonando al menos la posición propiciada por la Cámara Tercera, incluso también por la Cámara Sexta, por la sencilla razón de que si tenemos un nuevo código que estipula algo de forma clara y contundente, el sentido común impone que esa reforma alguna virtualidad jurídica tiene y debe tener. No podemos tratar al 745 como inexistente. De lo contrario, para eso nunca se hubiese sancionado el código. Esta es la verdad. En cuanto al embargo, el embargo hay dos formas de practicarlo sobre derechos y acciones hereditarias. Una forma es trabarlo sobre inmuebles, matrículas, folios en el registro de la propiedad, que eso es lento, es costoso, pero tiene la ventaja de la publicidad registrada. Y la otra forma, que para mí es la más apropiada, trabarlo en el mismo expediente por certificación del actuario o, en su caso, del secretario o de la secretaria del juzgado. ¿Qué pasa con la posibilidad de subastar los derechos y acciones hereditarios? A nivel doctrinario y jurisprudencial, en el esquema nacional, las distintas salas de las cámaras nacionales, de apelaciones nacionales, la Cámara de Trenquelauquen, e incluso la doctrina más sólida, Ferrer, Córdoba, Medina, entre otros, estiman apropiadamente que es factible, es posible subastar derechos y acciones hereditarios. Pero lo cierto es que la doctrina local, entre nosotros Zavala de González, incluso Altamirano, también se podría citar, por ejemplo, muchas veces la jurisprudencia en general, incluso el actual criterio de la Cámara Tercera con la última integración. Pero lo cierto es que ya Colmo, autor especialista en materia de obligaciones, señalaba agudamente que no existía ningún obstáculo para subastar derechos de acción hereditarios, y de la misma forma que se podían embargar o que se podían ceder, también se podían o se pueden subastar. Nosotros participamos de esa tesitura y citamos el cambio de criterio efectuado por la prestigiosísima Cámara Segunda en el fallo Di Liberti, en donde cambió prácticamente el criterio de los últimos 19 años de la misma Cámara
prácticamente con la misma integración, salvo uno de los miembros, uno de los vocales, y logró sostener que en definitiva no existe ningún obstáculo legal para que se subasten derechos y acciones hereditarios. Digo esto porque Córdoba, en ese punto de vista, tiene un criterio muy arcaico y tiende a negarlo. A su vez, en la actualidad no existen casos que hayan llegado al Tribunal Superior por uniformación jurisprudencial, porque hipotéticamente en Nasser contra Soria la Cámara Tercera sostuvo que no se podía subastar, actual integración, cambiando el criterio de la vieja integración, y la Cámara Segunda en el fallo de Liberty sostiene que sí se puede. Bueno, podría uno hipotéticamente pedir uniformación jurisprudencial en los términos del inciso tercero del 383, materia de casación, y en ese orden de ideas solicitar al tribunal que fije criterio al respecto, sin perjuicio de nuestra posición de que tenemos que es perfectamente viable subastar derechos y acciones hereditarias. Muchas veces sucede de que respecto de los honorarios de los abogados, de los operadores jurídicos, no quieren pagarse. Entonces, no se pagan los aportes de tasa de justicia y caja del 3% para que se apruebe el inventario y el avalúo. Y bueno, y se empiezan a utilizar distintos tipos de inacciones, trabas, impedimentos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que pueda hacer hipotéticamente ante esa paralización del trámite el abogado es subrogarse y pedir la partición. Entonces, en ese orden de ideas lo que se hace es, se pide que se emplace a los herederos sobre los cuales pretende subrogarse, y en ese orden de ideas, si se mantiene la inacción, quedan subrogados. Muchos juzgados utilizan un criterio que dan un plazo de 5 días, pero yo estimo que en realidad el plazo debería ser el del 171 del CPC de 3 días, y ante la inacción quedaría habilitado para subrogarse y pedir así la partición para lograr concluir con el juicio y en definitiva cobrar. Esto lo pueden hacer los acreedores de los herederos, los acreedores del causante. ¿Cuál es la diferencia? Los acreedores del heredero se subrogan sobre su propio heredero. En cambio, el acreedor del causante, para subrogarse, debe emplazar a todos los herederos. Esa es la diferencia práctica entre una subrogación y la otra. ¿Qué pasa con los honorarios? Bien, los honorarios en materia de las sucesiones pueden ser de beneficio común o de beneficio individual. Son de beneficio común cuando no existen costes estricto sensu, sino que existen cargas de la sucesión. ¿Qué son las cargas de la sucesión o cargas del acervo hereditario? Es aquellos costos procesales que pesan sobre todos los herederos porque los benefician a todos. Por ejemplo, la publicación de edictos, los gastos de tasa de justicia, gastos de caja de abogados, honorarios del perito inventariador, honorarios del perito tasador, partidor, honorarios de los abogados que hicieron actos de beneficio común. Líneas generales, prácticamente todos los actos que se hacen en el marco de la declaratoria. Ahora, hay actos que son de beneficio individual. Por ejemplo, la ampliación del auto declaratorio heredero, donde declaran heredero a un heredero en particular. Eso beneficia única y exclusivamente al heredero que fue declarado tal. Lo mismo pasa con una acción de exclusión hereditaria, con una acción de indignidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la partición. Pero con la partición lo que sucede es que el 2385 le equipara un acto de beneficio común. Entonces, pese a que un acto de beneficio individual, porque beneficia a cada heredero en la medida de la partición, lo cierto es que el código lo ha equiparado. ¿Cuál es la repercusión práctica? Que los actos de beneficio común, como son cargas de la sucesión, deben ser pagados por todos los herederos que se vean beneficiados, independientemente que el abogado sea quien los asista jurídicamente o no, los represente o no, independientemente de que haya una condena en costas sí o no. En cambio, los actos de beneficio común, como son costas procesales estricto sensu, solamente pueden ser establecidos, pagados o trazados
por el sujeto que en definitiva haya sido condenado en costas, para que se entienda la repercusión práctica. Por eso muchas veces consultan en el estudio jurídico y plantean, mire, yo no firmé la declaratoria de herederos, yo no hice esto, yo no hice lo otro, yo no lo contraté al abogado X. Pero no importa si lo contrató o no, porque ese acto es de beneficio común, porque es una carga de la sucesión. Si es una carga de la sucesión, todos los herederos, en su cuota parte proporcional, quedan obligados al pago. Bien. ¿Qué pasa con la regulación de honorarios? Si hay incidentes o controversias, se aplica el 100% de la escala. Si no hay incidentes, se reduce la escala en un 60%. Y eso se hace respecto de la declaratoria de herederos, eso se hace respecto del sucesorio propiamente dicho. ¿Cuáles son los honorarios del perito inventariador, tasador y partidor? Bueno, estos honorarios son de 30 ius el mínimo, un máximo de 50 ius, pero con la particularidad que no pueden exceder o superar el 1% del activo a partir. Y digo el activo a partir porque nunca se cuentan el pasivo de las deudas. Segunda cuestión. Cuando hay manifestación y adjudicación de bienes, se aplica el 2%. Y el perito partidor es el 1% del activo a partir, todo sin límite. ¿Cuál es la oportunidad del abogado para pedir la regulación de honorarios? Tradicionalmente era cuando estaba concluido el juicio. En la actualidad, esta postura tradicional ha sido dejada sin efecto por la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque resulta que es claro y evidente que si ya tenemos una base cierta, más allá de que no esté aprobado el inventario, el avalúo y la partición, por ejemplo, se hizo el dictamen pericial oficial de inventario y avalúo, y no se aprobó por falta de pago de aporte de tasa de justicia y caja. Pero en definitiva, pese a ello, se corrió el traslado de la vista, la puesta a la oficina en los términos del 678, venció el plazo y nadie lo impugnó. Es claro y evidente que por el 678, 679, eso va a ser aprobado derechamente, de modo tal que tenemos base cierta. Entonces, en ese orden de día, se puede pedir regulación de honorarios, al menos por la declaratoria de herederos sin duda y por la apertura del sucesorio, porque tenemos base cierta. Esto ya ha sido resuelto en diversos fallos de nuestra provincia, juzgados de primera instancia, por ejemplo, la causa Pomba del juzgado de 34ª nominación, el juzgado de Río Segundo, que antes era de primera nominación, en diversos fallos para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa con la demanda de regulación de honorarios? Se tramita como incidente. El tribunal competente, por imperio del artículo 7 del CPC y 109 del Código Arancelario, va a ser el mismo juzgado de la sucesión. Está exento del pago de aportes y tasas de justicia e incluso traba de medidas cautelares por imperio del artículo 111 del Código Arancelario. Si se va a trabar una cautelar que tiene, por ejemplo, el registro de propiedad inmueble, en el margen superior izquierdo debiera consignarse la exención con firma digital de secretario o prosecretario o actuario para que quede exenta la tasa o la gabela. En cuanto a los honorarios del perito, van a ser pagados por quien no efectúe estimación fundada en el incidente de regulación. En cuanto a la estimación, si se hiciere, quien esté más alejado de la pericia oficial. Ese es el marco de las costas de los honorarios del perito oficial en este tipo de incidente. Para determinar la base regulatoria, el profesional, por el artículo 32 en materia inmobiliaria, tiene la opción. O va por el valor, valuación fiscal, o va, en definitiva, eligiendo, en definitiva, lo que es el valor real de mercado de plaza. Para ello, si opta por el valor real de mercado de plaza, previamente debe impugnar la evaluación fiscal y debe hacer la estimación fundada. Hecha esa aclaración, la demanda, en cuanto al principio de congruencia, se ha discutido qué sucede
con el monto de la demanda y la fórmula y lo que más o menos resulta de la prueba a rendirse en juicio. ¿Por qué? Porque normalmente esta fórmula se ve en todas las demandas de daños y perjuicios que muchos profesionales utilizan, si se quiere, la fórmula de copiado y pegado. Pero cuando se hace un incidente de regulación de honorarios, esta fórmula es ignorada, es desconocida. Entonces, se genera la discusión si en materia arancelaria se puede, cuando se prescinde de esta fórmula, que pasa prácticamente en el 80, el 90% de los casos, condenar por una cifra superior al reclamado en la demanda. Entonces, la jurisprudencia mayoritaria, actualmente la actual composición Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia, la Cámara Cuarta, la Cámara Séptima, la Cámara Quinta, entre otras, sostienen que ello es perfectamente factible. Lo mismo sostiene la doctrina mayoritaria, Rodríguez Juárez, Adán Ferrer, distintos autores como el propio Raúl Fernández, etc. Por nuestra parte, en posición minoritaria, entendemos que ello no es correcto ni apropiado porque en ninguna parte el dispositivo del 114 del Código Arancelario deroga o deja sin efecto al 175, al 330 y en definitiva el principio de congruencia. Máxime cuando el reclamante es un abogado. Sin perjuicio de ello, insistimos que la última tesitura de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior, en la división de condominio Macei contra Baldoncini, incidente de regulación de honorarios, sostuvo el criterio contrario. Esto obviamente es una cuestión de criterio, porque en un antecedente, unos 20 años atrás, Manuel Calven se sostuvo el criterio opuesto, es decir, que podría tranquilamente cambiar la integración de la Sala Civil y Comercial y cambiar de criterio. Segunda cuestión, se ha discutido qué pasa con los intereses compensatorios del artículo 35 del Código Arancelario. Si estos deben ser reclamados en la demanda o pueden ser otorgados por el tribunal. El criterio prácticamente unánime, las mismas tribunales, Cámara Cuarta, Tribunal Superior de Justicia y prácticamente todos los autores sostienen esta posibilidad. Nosotros la rechazamos porque cuando el sistema claramente quiere establecer una excepción al principio de congruencia, lo hace expresamente. Caso típico, las costas. Las costas, 130 del CPC, lo pida o no lo pida el abogado o la parte, se van a imponer costas. Lo mismo pasa con el 49 en el propio Código Arancelario en materia de los honorarios del perito. El perito pida su regulación de honorarios o no la pida, el tribunal está obligado, tiene el deber de regular honorarios. Ahora bien, ¿qué sucede? Que en el caso concreto de los intereses, el hecho de que el 35 del Código Arancelario los consagre, no significa que el tribunal esté obligado a otorgarlos. Significa que son intereses de origen legal. Ahora, hay muchas cuestiones de origen legal que si uno no las articula procesalmente no son concedidas. Por eso entendemos de que en rigor de verdad, la adecuada interpretación es que si los intereses compensatorios del artículo 35 del Código Arancelario no son reclamados, entonces es claro y evidente que no podrían ser concedidos. Sin embargo, insistimos que la jurisprudencia y la doctrina prácticamente unánimes sostienen el criterio opuesto. Bien, demanda. La demanda, cuando hay una declaratoria, han intervenido varios abogados, la demanda incidental, genera un litisconsorcio pasivo necesario para aquellos que han intervenido de forma simultánea o sucesiva. ¿Por qué? Porque se discute quién es el titular o acreedor de esos honorarios. De modo tal que la litis debe ser integrada con todos estos otros abogados o profesionales que antes, después o simultáneamente han intervenido en la realización de actos procesales de la declaratoria o el proceso sucesorio en cuestión. El trámite es el trámite normalmente incidental, sin perjuicio de que el 115 habilita que a pedido de parte y se supere el monto
los 250 IUs, se puede hacer por ordinario. En lo personal, salvo que sea una sucesión con muchos bienes, por ejemplo, inmuebles urbanos y rurales ubicados en distintas provincias, no debiera ordenarse un ordinario, porque el plazo de 15 días en la práctica termina siendo prorrogable si hay diligencia de todas las partes y el perito en esta actuación. La citación, si se ha desvinculado con el cliente, requiere citación al domicilio real para preservar, si se quiere, el derecho de defensa. En cuanto a la cédula de notificación, debe contener una transcripción del artículo 117 del Código Arancelario. Si no contesta la demanda, se discute si hay una presunción o no por la falta de contestación. La doctrina se encuentra dividida. Ferrer, Martínez y Calderón estiman que no hay una presunción. Adán Ferrer estima que la hay. Y la Cámara Quinta, Margaría contra Margaría, estima que la hay. Por nuestra parte, participamos de esta última tesitura, entendiendo que se trata de una presunción agravada, no solo porque el propio texto lo dice, sino porque en definitiva, si uno desistiera de todos los medios de prueba, podría obviamente aplicarse esta presunción sin producir prueba alguna. Ahora, por el principio de verdad jurídica objetiva, el abogado, para que esto funcione en estos términos, no debe producir prueba, porque si produce prueba, obviamente el juez no va a poder obviar o dejar de lado o perder de vista la prueba producida. Entonces, a nivel práctico y dinámico, para que se logre comprender, si no contesta la demanda incidental el requerido, el deudor, en definitiva, en ese caso el abogado debiera desistir o renunciar a todos los medios de prueba y en ese orden de ideas, naturalmente trataría de forma clara y evidente de que se logre un fallo en estos términos en función de la presunción agravada del 117. Los incidentes que se articulen van a tener efecto no suspensivo porque se va a aplicar el trámite de la reposición, pero se van a resolver como una cuestión previa a la cuestión de fondo. Esto en la práctica no ha sido siempre aplicado. Por ejemplo, el incidente de nulidad, incidente de falta de personería, incidente de prevención de instancia, normalmente le otorgan carácter suspensivo, les dan trámite y esto no se acopla al 119 del Código Arancelario. La apelación debe ser fundada en el mismo acto que se articula por imperio del 121 del Código Arancelario, plazo 5 días hábiles judiciales fatales más cargo en los términos del 53 del CPC. ¿Qué pasa con las costas? Bueno, con las costas, este es un procedimiento en el cual no hay costas, salvo dos casos. Pluspetición inexcusable. Yo en mi experiencia de casos que nos han derivado, una sola vez tuve un caso de este tipo, que en realidad, más que pluspetición inexcusable, era una falta de legitimación activa, pero en definitiva se le impusieron las costas al abogado reclamante. En el caso no le correspondía absolutamente nada, pero pretendía cobrar 1.100.000 pesos por una gestión cuando había salido en el beneficio de litigar sin gastos, costas por su orden. Lo mismo sucede con la defensa abusiva, pero según la literalidad del dispositivo no sería la parte, sino sería el abogado. Esto generó toda una discusión en la Cámara Séptima, y naturalmente al respecto cabe destacar entonces que es claro y evidente, para que se entienda, que en estos casos no podría imponerse las costas a un abogado porque técnicamente no es parte, es decir, la cosa juzgada del proceso, la sentencia tiene efecto relativo o inter alios acta. Nunca puede expandirse, sin perjuicio de que el abogado pueda solicitársele multa por litigante malicioso en los términos del artículo 83 del CPC. Pero una cosa es la multa y otra cosa es el régimen de imposición de costas. En cuanto al rechazo formal del incidente, por imperio del artículo 123, se dice que no hace cosa juzgada material.
Esto ha sido muy criticado por Adam Ferrer diciendo que la norma es superabundante. Bueno, con todo respeto, yo disiento con Adam Ferrer, porque es claro y evidente que en este caso en particular, sobre todo el caso paradigmático de la perención de instancia, el Código Arancelario importa una derogación implícito virtual, porque es una norma especial y posterior respecto del CPC de Córdoba, que deroga o deja sin efecto el 346, inciso 2. Entonces, ese 346, inciso 2, que proscribe articular un nuevo incidente fundado en una misma causa cuando ha habido perención o caducidad, no se aplica cuando se trata de un incidente de regulación de honorario, obviamente siempre y cuando no esté prescripta el derecho, la acción, para poder articular. El plazo de prescripción de los honorarios. En el régimen del Código Derogado era bastante complicado. Básicamente teníamos un régimen que discriminaba honorarios regulados de los no regulados, y básicamente se trazaba un plazo de 2 años y de 10 años. 2 años para pedir la regulación cuando no estaban regulados, 10 años cuando en definitiva estaban regulados y se pretendía ejecutar vía actio iudicati o de ejecución de sentencia. El nuevo código uniformó todos los plazos, plazo ordinario quinquenal, 25, 61, 5 años. ¿Desde cuándo? Desde la firmeza de la regulación de honorarios, artículo 2558, con la particularidad de que si no estuvieran regulados, hay que distinguir. Si ha renunciado el abogado, desde el momento mismo de la renuncia. Si ha sido revocado el patrocinio del poder, desde que toma conocimiento, de que le corren vista o noticia y toma conocimiento naturalmente de esa renuncia, de esa revocación de patrocinio del poder. ¿Qué pasa con las impugnaciones en la audiencia del artículo 659 del CPC? El artículo 55 del Código Arancelario establece que los casos de exclusión hereditaria, indignidad, nulidad de testamento que se plantearen en esa audiencia, se aplica el 100% de la escala del artículo 36, pero sobre la cuota parte hereditaria que es debatido, discutida. En cuanto a las impugnaciones de inventario, valor y partición, artículo 57 del Código Arancelario, la base regulatoria es el valor objeto de la controversia, pero se aplica solamente el 50% de la escala del artículo 36. Ahora bien, ¿qué sucede? Sobre la partición no es mencionada. Ferrer y Calderón estiman, en criterio que no compartimos, que por analogía se aplica este mismo criterio de la partición. Nosotros disentimos respetuosamente, porque es claro y evidente que si la norma es de excepción, no se puede aplicar en perjuicio del abogado una reducción del 50% de la escala arancelaria, de modo tal que si el artículo 57 hubiese querido establecer la partición, lo hubiese hecho. No lo estableció, se aplica el 100% de la escala del artículo 36, a nuestro parecer. En cuanto a las copias autenticadas aptas para tracto, hay dos cuestiones. La primera de trámite. Normalmente el artículo 59 establece que debe obtenerse una copia autenticada apta para tracto, certificada o autenticada por el secretario o actuario del juzgado, previo pago de las tasas y demás, previa conformidad del abogado. Eso en realidad no es imprescindible. ¿Por qué? Porque hoy en día los escribanos pueden retener o percibir, en sentido lato, tasa y caja, generar la boleta, pagarla, y a su vez obtener la conformidad del abogado. En la misma escritura, por minuta separada, por escrito separado, pero no hay ningún obstáculo para hacerlo de esa forma, porque en definitiva la finalidad del 59 del Código Arancelario es impedir que se saltee al abogado y que no se le pague. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la única forma sea con copia autenticada apta para tracto. Digo esto porque muchas veces, sobre todo a fin de año, los juzgados son muy lentos a la hora de pedir este tipo de copias porque se abocan fundamentalmente a las órdenes de pago. O en última instancia, embargos, cosas por el estilo, y el problema es que los herederos están urgidos en vender porque al cambiar las bases imponibles
va a cambiar entre un 30 y un 45%, ese 3% de tasa de justicia y caja de abogados. Esa es la repercusión práctica de hacerlo de esta otra mecánica. Si no hubiese, si se quiere, acuerdo entre los abogados y no se prestaran las conformidades, el artículo 17 exige una vista a los abogados y establece una conformidad expresa del dispositivo. Bueno, el caso de silencio ha generado discusiones porque Ferrer estima que se puede pedir decaimiento del derecho y con ese decaimiento del derecho que se otorgue como ese silencio como una manifestación tácita de la voluntad. Calderón, como se habla de conformidad expresa, naturalmente estima que es la única conformidad que puede existir, de modo tal que el silencio no vale como manifestación tácita de la voluntad. Nosotros seguimos la tesis de Ferrer porque si bien la tesitura o el proceder de Calderón es un apego literal al 17 del Código Arancelario, está perdiendo de vista de que es una norma imperfecta en el sentido de que no tiene sanción. Entonces, si no tiene sanción, es perfectamente viable o factible que el decaimiento del derecho opere y esto valga como manifestación tácita de la voluntad. Uno de los casos probablemente más complicados, y sería el último punto del temario, es qué pasa con la copia autenticada apta para tracto. ¿Cuánto se regula de honorarios por ese supuesto específico? En la práctica, la gran mayoría de los juzgados regulan por ese acto 4 ius. En lo personal, yo siempre disiento con ese proceder y estimo que debiera estipularse como si fuese una manifestación y adjudicación de bienes. Esto es un 2% del activo a partir. Este es el temario preparado para el día de la fecha. No sé si quieren formular preguntas, ya sea a viva voz, mediante el micrófono, o en su caso, a través del Colegio de Abogados de San Francisco, y en definitiva, hacer lectura y tratamos de dar respuestas satisfactorias a las distintas preguntas. Bueno, doctor, acá hay una pregunta del doctor Silioni que dice, ¿qué sucede cuando se produce el fallecimiento de una persona que hizo usufructo exclusivo de un inmueble de una sucesión y se exige rendición de cuenta a los sucesores de ese fallecido, no habiendo tenido estos últimos conocimiento de tal situación? Bueno, vamos a ir por parte y la vamos a tratar de desmenuzar y analizar de a poco. Acá yo también lo estoy abriendo y dice, cuando se produce el fallecimiento de una persona que hizo usufructo exclusivo de un inmueble. A ver, el usufructo es un derecho real que ha sido pactado contractualmente. De modo tal que en líneas generales, si eso es stricto sensu, no habría nada que plantear allí. Ahora, si la pregunta en rigor de verdad hace alusión a que hubo explotación o uso y goce exclusivo, no como derecho real, sino como situación fáctica unilateral, y obviamente obtuvo, si se quiere, frutos y eventualmente hasta productos, es decir, no renovables, como por ejemplo minas, canteras que uno obtiene, cal, arena, cosas así, en ese caso todo eso engrosa o produce, si se quiere, un aumento del acervo hereditario y debe ser repartido entre todos los herederos. No sé si esto responde apropiadamente, si se quiere, la pregunta. ¿Estará ahí el doctor para que nos responda? Sí, sí, doctor Badrán, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Sí, escucho a la perfección. Bueno, sí, se trata, la persona fallecida se trataría del segundo caso, pero no hay obtención de frutos de un bien determinado, sino se trata de que esa persona fallecida alquiló el inmueble como si fuera único propietario en una sucesión. Fallecida esa persona, los herederos de los otros sucesores
reclaman rendición de cuentas a los herederos de este último fallecido, pero los herederos no tienen conocimiento de esa locación que él obtenía a dividendos. Bueno. ¿Me alcanza a explicar? Sí, vamos por partes. En la locación o en el arrendamiento, en última instancia no tendremos frutos naturales, no tendremos frutos industriales, pero podemos tener frutos civiles. ¿Por qué? Porque la locación, a diferencia del comodato, tiene la particularidad de que hay contraprestación y es oneroso, o sea, hay un pago en un precio en dinero. Entonces, ese precio en dinero que se logre probar que ha percibido esta persona que hoy estaría fallecida, debiera naturalmente distribuirse. ¿Me explico? Porque una cosa es la situación del 23-28, en la cual el heredero usa y goza para sí mismo, a título personal, y otra cosa es cuando obtiene un rédito y no lo usa para sí, sino que en definitiva pone un tercero a explotar eso. Bueno, en este caso en particular, eso es grosso. ¿Qué pasa con los terceros? Que es la segunda parte o la segunda pregunta, si se quiere. Bueno, naturalmente va a depender de la dinámica procesal. Los clientes, o mejor dicho, los herederos de este sujeto que explotaba a través de un tercero y cobraba el alquiler, podrán manifestar que no lo saben y dependerá de la prueba. Y obviamente si aparece en algún punto algún rastro probatorio que acredite ese extremo en particular, la lógica ¿cuál es? Que de la cuota parte que le correspondería heredar a este heredero que hoy en día se encuentra fallecido, debiera disminuirse, menguarse o deducirse aquellos alquileres por una suerte de subrogación en sentido lato, porque la lógica es que todos hereden conforme a la cuota parte que por derecho les corresponde. Bueno, es claro lo que usted respondió, yo le agradezco. Indudablemente acá se trata de una rendición de cuenta, pero poco pueden rendir aquellos herederos que no tenían conocimiento que el causante alquilaba un inmueble y percibía las locaciones. Perfecto, pero yo entiendo la perfección, pero un paréntesis para que usted lo tome en cuenta. Uno tiene que proyectar todo de forma tal que vea el final del juicio como si fuese el método de inclusión hipotética mental. ¿Qué significa esto? Usted invierte el razonamiento y en ese orden de ideas, si usted lo invierte y dice, bueno, no rindo cuentas. Si no rindo cuentas y no lo hago porque no sé qué pasó, quien va a terminar rindiendo cuentas o presentar sus propias cuentas es en definitiva el sujeto requirente de la rendición, lo cual en confianza es muy complicado y va a tener que establecer y luego probar. Y luego usted a esas propias cuentas que le presenten las va a también poder impugnar. O sea, supongamos que en dos palabras, ¿no? Y simplificando todo el esquema, viene y dice, usted no rinde las cuentas. Y no rinde las cuentas porque no tiene posibilidad de rendir cuentas por una cuestión objetivamente práctica. Ya Sabele González decía que el presupuesto de toda carga procesal era la posibilidad real, concreta y efectiva de cumplimentarla. Ahora, si usted no puede naturalmente cumplimentarla, entonces es imposible que se le exija la carga procesal. Entonces usted manifiesta que no puede. Viene la otra parte y dice, bueno, el alquiler, supongamos, llegando a un exceso, una exageración, del departamento ese de 33 metros son 300.000 pesos mensuales. Perfecto. Lo van a presentar como cuenta, lo van a documentar y usted va a quedar habilitado a impugnar. Tal vez, en su situación particular, usted pueda utilizar esta mecánica. No sé si responde apropiadamente su consulta. No, con total exactitud, doctor. Me ha dejado más que satisfecho. Le agradezco la disertación y le mando un saludo. Muchas gracias, igualmente.
Bueno, acá en el chat no hay más consultas, no sé si alguien quiere habilitar su micrófono, hacer una Sí, consulta. yo quisiera hacer una consulta. Sí, dígame. Bueno, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. La consulta es la siguiente. Por ejemplo, en un caso del fallecimiento, es un poco de la clase anterior, pero bueno. En el supuesto del fallecimiento de una persona que tiene herederos como hijos y un cónyuge, pero en realidad el cónyuge estaba separado de hecho por más de 20 años, o sea que estrictamente no sería heredero. Concretamente la pregunta es, ¿eso conviene? La declaratoria no está iniciada. Al momento de iniciarla por los hijos, ¿mencionar la situación ya al inicio del cónyuge, separado de hecho, o no mencionarlo y esperar si él se presenta, en ese caso hacer un incidente de exclusión o discutirlo en ese momento? O sea, ¿en qué momento procesal conviene plantear esta situación? Yo creo que una cuestión, si se quiere, de adecuada proyección del proceso, significaría que en el marco de la misma declaratoria al iniciarla, uno debiera denunciarlo. ¿Para qué? Para advertir esta situación y que se tenga en cuenta. Ahora bien, y esto es así, y más allá de que pueda sonar, si se quiere, duro, rotundo, contundente, pero es la verdad. Si en la práctica comparece el cónyuge supérstite, separado de hecho, y no se articula la exclusión hereditaria en la audiencia del 659, o en última instancia, más allá de que yo no lo comparto, porque para mí el auto declaratoria hace cosas juzgadas material, al menos respecto de los sujetos que intervinieron o efectivamente pudieron intervenir. Pero al menos en ese esquema de juego, si no plantea la exclusión hereditaria, ese sujeto va a ser declarado heredero. A título ilustrativo, en una causa que nos derivaba la semana pasada, y muchas veces uno ve que es como que los abogados tienen el chip de que la declaratoria de heredero es un trámite simple y luego un mínimo de complejidad genera una situación de que quedan perplejos y no saben qué hacer. Uno de los abogados pretendía que fuera declarada heredera la concubina, hoy conviviente, pero en esa época se denominaba concubina, lo cual no tiene vocación hereditaria, y en función de eso denunciaba que la cónyuge supérstite que pretendía ser declarada fuese excluida. Ahora, no articuló exclusión hereditaria, no ofreció prueba, y a la postre, ¿qué ocurrió? Se dictó un auto declaratorio donde la concubina, hoy llamada conviviente, no fue ni mencionada, porque no tiene arte ni parte, no tiene vocación hereditaria. Y a su vez, por el otro lado, se dio la situación particular en la cual la cónyuge supérstite fue declarada. Con lo horario de lo expuesto, se da la recomendación puntual mía es, se da la audiencia de 659 y uno debiera tener armado el incidente de exclusión hereditaria y allí ofrecer toda la prueba, fundamentalmente va a ser testimonial, y puede que haya alguna que otra informativa, o alguna documental, si hay escritura pública que denuncian domicilios diferentes, para probar que no convivían, no cohabitaban. Pero básicamente yo creo que esa sería, si se quiere, la respuesta. O sea, mencionarlo en el escrito inicial, ya plantearlo en el escrito inicial, pero el incidente para ofrecer la prueba y lo demás en el momento ahí de la audiencia del 659. Tal cual. Otra cosa, otra advertencia más, que ese es otro que derivaron hace un mes atrás. Piensen que la exclusión hereditaria como acción sucesoria que es, tiene un plazo de prescripción, y ese plazo de prescripción es de 5 años, según el 2561. O sea, en líneas generales se podría decir que la única acción sucesoria que no prescribe, salvo que se plantee la prescripción adquisitiva usucapión, es la petición de herencia. Pero la exclusión hereditaria es eso. Digo esto porque nos ha pasado muchas veces en juicios que vienen, plantean la exclusión hereditaria, pero claro, hace más de 5 años que está fallecido el causante, entonces uno va, plantea la prescripción y allí se acabó el debate. Más allá de que termina siendo una cuestión de puro derecho. Hago esta aclaración
porque también ese otro extremo en particular normalmente es desconocido por los distintos operadores jurídicos. Muchas gracias. No, no hay por qué. No sé si alguien más quiere hacer otra consulta, puede habilitar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En el caso de que recién dijo el doctor, la cónyuge supérstite no convive en sentido estricto, no es heredera, igualmente vamos al caso que sí, la excluyen ya directamente en sentido estricto, no va a heredar, pero no hizo el divorcio, entonces va a perder todo derecho, o sea, no va a tener posibilidad de reclamar alguna participación que obtuvo, que hizo, porque a veces los matrimonios cooperan, por más que uno de los dos se haya ido, incluso no se va a analizar la situación si por ahí fue maltratada, golpeada, por eso se fue, eso no sé, me parecía a mí una pregunta interesante hacer. Buenas tardes, Matías. El tema que hay a nivel práctico es este. La existencia del proceso sucesorio en líneas generales es una cuestión estrictamente patrimonial. Puede que haya alguna que otra cuestión extrapatrimonial, pero en líneas generales no hay otra índole. Punto uno. Punto dos. El tema del concubino o el conviviente, y es uno de los grandes problemas de la habitación legal del conviviente supársite del 523 del Código Civil y Comercial, es que el conviviente no es heredero. Entonces, No, yo el hablo juez... de matrimonio, de concubinos no, hablo de matrimonio, están casados, pero la cónyuge, o sea, la esposa, abandona la casa porque es maltratada, porque es golpeada, y por eso, o sea, la justicia eso lo tiene en cuenta, porque huyó porque la iba a matar el marido. Entonces, En principio no lo tendría en cuenta porque no estaría invocado por las partes. Y si estuviese invocado por las partes, la mujer tendría un justificativo para explicar que a raíz de esa violencia doméstica o familiar es que ella estaba separada de hecho. Y entonces en ese orden de idea operaría como una suerte de causa de justificación. Pero insisto, es toda cuestión de prueba más que de otra índole, que normalmente no sucede en esos casos, porque insisto, como son cuestiones estrictamente patrimoniales, no veo que alguien con mala fe vaya a articular una exclusión hereditaria de la cónyuge supársite que hizo abandono de hogar a raíz de la violencia. claro, no, yo tengo un caso justamente así, la esposa aportó al 50%, el esposo el 50%, pero abandonó el inmueble porque la iba a matar prácticamente el marido. Y los hijos están planteando la exclusión, pero bueno, Bien, todo es materia de prueba, o sea, habrá que probar los tal cual, testigos, las tal cual. denuncias. De todas formas, hago una aclaración. La cónyuge supársite va a tener derecho sobre el bien, si es ganancial, al 50%. Y eso no tiene nada que ver con el derecho hereditario. Eso surge porque la muerte es una causal que disuelve el matrimonio y produce luego la liquidación de la comunidad de bienes, de modo tal que en ese orden de ideas, más allá del resultado de la exclusión, si ese bien es ganancial, no podría ser en la práctica nunca excluida. Y si son los hijos con quienes está discutiendo, la discusión sobre la ganancialidad sería ociosa, porque el cónyuge supársite no tiene derechos hereditarios sobre bienes gananciales. Lo único que tiene es el 50% con motivo de la ganancialidad misma. Claro, pero la casa esta la pusieron en usufructo. Ya el papá, o sea, el violento, antes de morir, se lo entregó a los hijos en usufructo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es una colación, porque ella no firmó nada. Se enteró, bueno, ahora que el marido había muerto y antes de morir quiso hacer eso. Hizo un usufructo, se los entregó en vida como donación y sin Sí, que ella firme. habría que ver ya estos otros pormenores que en algún punto exceden, si se quiere, la pregunta básica, porque muchas veces la dinámica de un caso o los pormenores sobre la escritura y cómo se redactó el usufructo o lo que sea, lo exceden.
Tradicionalmente, la colación y la reducción, si uno consulta a autores de la talla de López Zavalía, no prosperaba sobre liberalidades que no fueran donaciones estricto sensu, de modo tal que sería un tema bastante complicado y habría que ver cómo es que efectivamente se hizo esa situación en particular para poder analizar y hacer un estudio de factibilidad. Es como que un análisis estático de esa otra cuestión que tiene una serie de ribetes y bemoles propios o particulares, sería tal vez prematuro hacerlo en este momento sin analizar toda esa otra documentación. No sé si me explico. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No, no hay por qué, Matías. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una consulta? Bueno, doctor, le agradecemos una vez más la exposición, haber estado disponible. María Elisa, perdón. Bueno, no, justamente quería agradecerle, doctor, los 4 módulos que estuvimos disfrutando realmente en nombre del Colegio de San Francisco y de todos los asistentes. Realmente me parece que ha sido usted muy claro, no solo en las exposiciones, sino en las respuestas a las distintas inquietudes de los colegiados. Así que bueno, agradecerle nuevamente y como colegio quedamos a su disposición, desde luego. Muchísimas gracias, doctora. Honestamente ha sido muy amena la recepción y prácticamente hemos pasado todo este semestre con el Colegio de San Francisco, no solo con sus sesiones, sino con honorarios y acciones reales. Y la verdad, la recepción ha sido sumamente amena. Un placer. Para nosotros también, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, damos por finalizada la exposición y muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego.